Bienvenidos y bienvenidas entonces, queridos y queridas oyentes, a este nuevo capítulo de Salud Laboral en Foco, el podcast de Centro Médico del Trabajador. En esta oportunidad vamos a conversar un poquito, les voy a exponer un poco sobre las neumoconiosis, que son un grupo de enfermedades respiratorias que ocurren por la inhalación de polvo en contexto laboral. Me centraré un poquito en la silicosis, que es la más conocida en verdad y la más relevante en verdad en relación a impacto en salud pública a nivel global. Tristemente uno la relaciona como una enfermedad extinta, pero sin embargo está más vigente que nunca. Y me gustaría comenzar haciendo un breve recorrido sobre lo que ha sido este podcast, donde hemos abordado distintas temáticas. Comenzamos en el capítulo 1 hablando un poquito sobre la historia de la salud ocupacional. Hablamos de Ramazzini, que es el padre de la medicina del trabajo, con su primera obra de 324 oficios de artesanos que estuvieron expuestos y su relación del trabajo con las enfermedades. Hicimos un pequeño paralelo y comparación entre el marco normativo de salud ocupacional entre Colombia y Chile. Nos encontramos con la sorpresa que eran bastante conocidos. El modelo chileno ha sido muy exitoso en verdad en la reducción de la tasa de accidentabilidad y ha sido copiado por varios sistemas de seguridad social en el Cono Sur. Luego en el tercer capítulo también tuvimos a nuestro gerente general, a Juan Pablo Plaza, que hablaron con Fundación Minera también de varios objetivos y sinergias en común que se podían generar. Y ahora entonces vamos a hablar, y también tuvimos uno con Trinidad Pascual, donde hablamos de clínica somno, donde hablamos de la importancia de la gestión del riesgo de la fatiga y somnolencia en ambientes laborales. Y la verdad no solo en ambientes laborales, también como forma de aumentar la expectativa de vida de la población general. Antes de entrar al tema principal, que son las neumoconiosis y en particular la silicosis, vamos a hacer una pequeña pausa donde vamos a ver un pequeño video de Centro Médico del Trabajador. Es el momento de los exámenes médicos ocupacionales. Por eso abrimos la primera sede de Centro Médico del Trabajador en Lima. Evaluamos las aptitudes de tus postulantes y colaboradores. Es el momento de los exámenes médicos ocupacionales. Y vamos a retomar entonces el tema principal que nos atañe, que es hablar sobre neumoconiosis y en particular la silicosis, que la verdad este tema me golpea desde varias aristas. Bueno, como ustedes ya podrán saber, me desempeño como director médico en Centro Médico del Trabajador. Nosotros aquí aportamos sin duda al diagnóstico y a la pesquisa precoz de esta enfermedad a través de radiografías a los trabajadores expuestos, por ejemplo, evaluaciones de salud más completas que incluyen más exámenes también en realidad. También me desempeño en una organización científica sin fines de lucro que se llama Observatorio Internacional de Neumoconiosis, donde soy el secretario general y parte del directorio, que justamente lo que busca es aumentar la visibilización de esta enfermedad, que aquí la idea es generar la sinergia también con este podcast que estamos haciendo, Salud Laboral en Foco, y este capítulo en particular donde vamos a abordar la neumoconiosis. Entonces partamos con definiciones. ¿Qué es neumoconiosis? La palabra neumoconiosis es una raíz latina donde está neumo con osis. Neumo es pulmón, con es polvo, osis es enfermedad. Entonces, finalmente es la enfermedad pulmonar que ocurre por la inhalación de polvo. Se está discutiendo en la actualidad, hay varios académicos y grupos de trabajo que postulan que la neumoconiosis es más que simplemente la reacción del tejido pulmonar que se fibrosa, sino que también deberíamos incluir las reacciones que ocurren en la vía aérea, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, enfisema, etc. Pero sin embargo lo que quiero que se les quede es eso, es inhalación de polvo, enfermedad pulmonar. Eso a grandes rasgos es la silicosis. Bueno, y el tema de neumoconiosis también nace debido a que esta semana tuvimos el triste fallecimiento de Mario Gómez, que era uno de los integrantes del grupo de 33 mineros que quedaron encerrados en la mina San José, el 2010, y que falleció, tenía 76 años de edad y falleció justamente de silicosis, que es la neumoconiosis más frecuente a nivel global. Entonces, es triste que esta enfermedad, como lo fue en su momento la neumoconiosis de los mineros del carbón, siga vigente en el siglo XXI, donde uno pensaría que está extinta. La triste realidad es que no. Hay estudios como la carga global de enfermedad que finalmente midió que hay 525.000 casos de neumoconiosis en el mundo, y hay una incidencia, o sea, nuevos diagnósticos de 60.000 al año y con una letalidad bastante alta, la verdad, que es casi la mitad, 27.000 al año mueren, o sea, 60.000 se diagnostican y casi la mitad fallece. Tenemos otro problema además, que hay un subdiagnóstico terrible, porque claro, en grandes mineras, en grandes industrias donde los programas de vigilancia funcionan, hay diagnóstico, pero en trabajo informal, pirquineros, países donde no hay mucha regulación, es bastante laxa o poca fiscalización,
ayudan, ¿no es cierto?, a tener este subregistro. Otra arista que aún suma es un tema cultural, porque el trabajador no quiere perder su trabajo, no quiere perder el income que finalmente le da el sustento a su familia, y por lo tanto no quiere hacerse los programas de vigilancia, y este es un costo que finalmente asume el trabajador, la familia y los estados, porque este trabajador no va a morir, no es la única forma de medir una enfermedad a la muerte. Este trabajador es súper triste y poco humana la muerte en relación a que terminan dependientes de oxígeno. Esa avidez de oxígeno es una mala muerte de morir, es un peso muy grande también para las familias, y es justamente lo que queremos evitar, y por eso este podcast para aumentar la visibilización de esta terrible enfermedad. Chile, ¿cómo está la realidad en Chile? Bueno, acá en Chile tenemos un programa, hay varias instancias legislativas que buscan erradicar la sílice, como Planesí, cuyo objetivo es erradicar la silicosis para el año 2030. Si bien se ha avanzado, aún estamos lejos de ese objetivo. El año 2005 se hizo un estudio acá en Chile donde se logró extrapolar de que aproximadamente el 5% de la fuerza laboral ocupada tenía una alta exposición a sílice, y de esos 325.000, solamente estaban en vigilancia 25.000, o sea, tenemos un gran porcentaje de trabajadores expuestos que no está en programas de vigilancia. Y esto en Chile, o sea, en Latinoamérica probablemente, no sé, las realidades son distintas. En Estados Unidos probablemente hay mucho más fiscalización, programas de vigilancia que son respetados, pero hay otros países, no sé lo que estará pasando, por ejemplo, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, donde la regulación no es tan severa como en Chile. Entonces, el tema de los mineros, silicosis, ¿no es cierto? Quiero reforzar esto, de que es una enfermedad que finalmente ocurre cuando uno inhala estas partículas de polvo sólido. Tienen que tener un diámetro particular. Si son partículas grandes no hay problema, quedan en la vía aérea superior gruesa, uno las elimina con tos, se van. Pero cuando tienen una medida muy pequeña, como menor a 0,5 micrómetros, ingresan hasta el final del árbol bronquial, llegan a los alveolos, y ahí es donde generan este fenómeno fibrótico, que es la fibrosis pulmonar, característica de la silicosis. Hay riesgos emergentes, ¿ya? Por ejemplo, en Australia, un país desarrollado que tiene mucha regulación respecto a seguridad laboral, ocurrió un pic de silicosis, siendo que ya lo tenían casi controlado por la existencia de la piedra artificial, que es una piedra que se crea de manera artificial, como dice la palabra, pero que concentra un 95% de sílice. ¿Ya? Finalmente el elemento químico acá de la sílice es dióxido de sílice, que son 2 átomos de oxígeno y 1 de sílice, que en forma natural está en la corteza terrestre en un porcentaje que va entre el 5 y el 20% de sílice. Esta piedra artificial concentra mucho más, estamos hablando de 95 o más por ciento de sílice, y se generaron estos casos, hubo esta epidemia de silicosis acelerada, ¿ya? De gente joven expuesta a esta piedra artificial con pocas medidas de protección, donde empezaron a pesquisar esta silicosis acelerada, y fue prohibida por ley. Si esto pasó en España, pasó en Australia, no quiero ni pensar lo que probablemente debe estar pasando acá en Chile, si es que estarán utilizando esta piedra o no. Todo un tema también. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no es una enfermedad del pasado, que no es una enfermedad olvidada. Murió Mario Gómez, ¿no es cierto? El minero hace una semana, 76 años, triste la muerte, triste la enfermedad, está vigente. Es importante concientizarlo. Además de, quiero pasar a otra neumoconiosis también, que es la asbestosis, que acá en Chile está prohibida por ley su producción. Sin embargo, está el caso emblemático de Pizarreño, y hay muchas construcciones que en la actualidad tienen amianto, tienen asbesto, y el problema que tienen estas fibras es que persisten en suspensión en el aire mucho tiempo y pueden viajar largas distancias. Entonces, por eso hay un protocolo súper estricto acá en Chile, donde si yo quiero demoler una construcción que tiene asbesto, tengo que seguir una serie de regulaciones, colocar pantallas ambientales para evitar de que esto migre hacia vecinos, por ejemplo, dentro de un radio a la redonda, y finalmente ir a un desecho de disposición final, donde se hacen rellenos sanitarios especiales para este tipo de particulado, para que no vuelva a elevarse y quede en suspensión. Sin embargo, no tenemos un registro de dónde hay asbesto. No tenemos claridad sobre eso. Entonces, claramente hay un desafío muy grande por hacer. Me gustaría también hablar un poquito sobre la vigilancia a la salud que le hacemos a las personas que están expuestas a estas sustancias, a estos polvos inorgánicos en suspensión. En general, lo que recomienda la OIT es realizar una radiografía de tórax con una técnica especial que tiene unos kilovoltajes en particular, con una angulación en particular, con un equipo en particular, y que finalmente se requiere que médicos lectores que estén certificados con un hardware adecuado, también con pantallas de grado médico, ojalá de 3 megapíxeles, cumpliendo
luminosidad baja en la habitación, etcétera. Bueno, todo esto está detallado en la guía de la OIT. Podamos entonces hacer este tamizaje, esta radiografía de tórax especial para sospechar y detectar de forma precoz a los trabajadores que están expuestos, que están desarrollando una enfermedad, y número 1, hay que retirarlos de la exposición, porque recordemos que esta es la triste historia, es incurable, ¿ya? Si bien en la actualidad hay fármacos como antifibróticos que ayudan a disminuir la progresión de la enfermedad, indudablemente esto llega hasta el fin de la vida y termina en esta triste historia de los dependientes de oxígeno, donde la muerte es finalmente una de las formas de medir esto, como contaba. Entonces esas mediciones se tienen que hacer también. El ISP, que es el laboratorio de referencia acá en Chile, te enseña cómo hacerlo, en qué parte del trabajador colocarlo. La idea es que haga una dosimetría de toda la jornada laboral. Acá en Chile hay muchos trabajos que son de 8 horas diarias, pero en general las faenas mineras son de jornadas extraordinarias de 12 horas, entonces eso también hay que medirlo. Hay que ajustar también el límite ponderable ambiental a la altura geográfica, porque en la altura geográfica uno hiperventila más, por lo tanto respira más de este polvo. Dentro de los rubros que están expuestos a inhalación de polvo de sílice, claro, la gran mayoría lo relaciona con las minerías, ¿no es cierto? No olvidar que finalmente la construcción es la que tiene más N de expuestos, pero hay trabajos que la gente no lo relaciona, o sea, cualquier trabajo con mármol, con vidrio, los técnicos dentales que pulen cerámica, por ejemplo, los acrílicos. También ocurrió una crisis de silicosis en personas que trabajan con acrílico en las uñas. Ojo, la inhalación entonces de cualquier material como mármol, vidrio, es exposición. Chorros de arena que antes se ocupaban en algunos temas de metal mecánica, ahora se están ocupando, por ejemplo, en jeans para generar un efecto de desgaste que es como bonito, pero finalmente los chorros de arena generan suspensión de partículas y una inhalación mucho más potente. Entonces, ojo, que no es solo minería y construcción. Bueno, y tenemos casos más concretos. O sea, hoy día dentro de la agenda que tenemos en el Observatorio Internacional de Neumoconiosis tenemos agendado un webinar donde vamos a hablar de una triste historia, de un seguimiento de un joven trabajador de una molienda de cuarzo en Argentina que tuvo una silicosis acelerada y falleció. Y aquí ocurre algo muy curioso, que fue que de forma natural el cuarzo de esta región de Argentina concentraba un porcentaje altísimo de sílice, que no es lo más habitual, pero ocurre. Y vamos a ver este terrible caso donde en 2 años desde el diagnóstico falleció este pobre trabajador. El hermano, me llamó mucho la atención de la doctora, la tratante, que el hermano trabajaba en la misma molienda de cuarzo donde no había vigilancia a la salud. De ahí vamos a hablar de la importancia de eso mismo, de hacer la vigilancia a la salud a los trabajadores. Pero claro, él también tenía que llegar a su casa todos los meses con el dinero, entonces tampoco quería generar problemas en el trabajo para impedir que llegara con su renta, que finalmente también es un indicador, un determinante social de la salud, que finalmente también impacta en la salud si uno está cesante o no. Y entonces les quiero recordar eso finalmente como un cierre. Hay que recordar entonces la importancia de realizar estas evaluaciones médicas periódicas a los trabajadores expuestos, ¿ya? Esto es clave, o sea, el tamizaje es la forma, la prevención es la manera, no es la forma de avanzar a través de la prevención terciaria, haciendo trasplantes de pulmones, dando antifibrinolítico, y menos con enfermedades de larga latencia donde nos cuesta hacer el link, donde acá en Chile después de 15 años tú como prestador institucional de salud puedes destruir una ficha clínica, y si la persona hace la silicosis 30 años después de la exposición, yo no tengo manera de cómo recabar esta información. Entonces hay varios vacíos legales que tenemos que llenar de a poco, hay que avanzar, y por eso la relevancia de estos exámenes, de aumentar los médicos lectores a nivel de Cono Sur o a nivel global. Es muy importante hacer este tamizaje a través de la radiografía de tórax con técnica OIT. Es barato, es eficiente, es la forma de avanzar. Finalmente concluir de que si bien aquí nos centramos en una enfermedad respiratoria ocupacional, la verdad es que la salud laboral es mucho más amplia, y la idea es incluir a todas las profesiones, porque toda profesión por definición tiene un riesgo. Alexis Sánchez, que está jugando un partido ahí por la selección chilena, puede girar rápido y tiene una lesión de menisco. Elijan su profesión y va a llevar un riesgo. En general todas tienen también riesgos psicosociales, siempre hay una presión de fondo, ya sea organizacional, y podemos hablar infinito entonces respecto a los riesgos y de distintas profesiones, y que esa es la idea finalmente, tratar de ir educando respecto a los riesgos, no con la idea de eliminarlos porque muchas veces es impracticable, pero sí de gestionarlos. Entonces pregonamos eso acá, pregonamos la prevención y la promoción de la salud laboral en foco. Finaliza este capítulo, nos vemos en los siguientes capítulos.